escuchando lo que estaban diciendo de pacientes en hospitales y que pues, hay personas que ahora sí que presienten la muerte o algo así, pues les voy a platicar algo sobre mi papá. Ok. Mi papá pues ya falleció hace 11 años, en el 2010, hace 12 años ya. Ujú. En este año cumple 12 creo. Haz de cuenta que mi abuelo, igual mi abuelo ya falleció. Mi abuelo, el papá de mi mamá, platicaba mucho con mi papá y en una de las pláticas que ellos tenían, mi abuelo le dijo a mi papá que cuando él se muriera iba a venir por mi papá y mi papá pues le decía, pues el día que usted se muera pues viene por mí, está bien. Mi papá pues estaba enfermo de cirrosis hepática Ajá. y pues mi mamá y mi papá pues se la pasaban en hospitales y así. Y pues mi abuelo le decía pues para que ya mi papá descansara y mi mamá pues con más razón, ¿verdad? Ajá. Porque pues mi papá tenía enfermo ya como 23 24 años. Y pues esa vez le dijo mi abuelo a mi papá y mi abuelo fallece un 10 de noviembre y mi papá falleció el 21 de diciembre Ajá. del mismo año. Un mes, pues ni el mes, yo pienso que eran como días de que mi abuelo le había dicho eso a mi papá. Pero antes de que mi papá falleciera, pues a mí me tocó estarlo cuidando toda la noche. Y el día que mi papá falleció, pues haz de cuenta que eh, mi papá, haz de cuenta que un día antes en la noche, pues estuve yo con él toda la noche y parte de la mañana del siguiente día. Pero en la noche, pues ya mi papá ya no hablaba, ya no comía, ya no abría los ojos. No, mentira, a los ojos sí los abría, eso sí, los ojos sí los abría, pero no era, ahora sí que ya no hablaba. Pero cuando mi papá se empezó a poner ya más malo, haz de cuenta que mi papá volteaba a una esquina de la casa y levantaba las manos, y yo sinceramente, pues sí, cuando yo veía eso, pues yo le bajaba las manos a mi papá porque a mí me daba mucho miedo. Para eso, mi papá quería muchísimo a mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y haz de cuenta que mi abuela tenía mucho, mi papá le decía a mi abuela que tenía ganas de una comida que hacía mi abuela. Y mi abuela le dijo, pues espérame, dice, para poder llegar. Ajá. Y haz de cuenta que le hablan a mi abuela el 21 de diciembre y mi abuela se viene. Mi papá falleció pues como a las 5, 5:30, 6, no recuerdo muy bien la hora, pero haz de cuenta que mi abuela llegó y ¿cómo se puede decir? Como a la hora y media que mi abuela llegó, mi papá falleció. Y así, pues Híjole. sí, sí fue algo, ahora Oye, sí que pero fuerte. habrá sido, digo, hay dos sopas aquí, ¿no? ¿Habrá sido que tu abuelo realmente se lo llevó o también pudo haber sido como la sugestión de tu papá que a lo mejor haya llegado hasta cierto punto de, no sé, darle algún infarto o algo así? Por... No, Ajá. lo que pasa es que haz de cuenta que mi papá como le comento, tenía cirrosis hepática, Ajá. y haz de cuenta que mi papá antes, haz de cuenta, mi papá estuvo 15 días antes en el hospital Sí. de que falleciera, 15 días antes, y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Usted, más o menos en tanto tiempo, dice, es lo que le damos de vida. Mi papá falleció, haz de cuenta, mi papá salió del hospital, Sí. duró 15 días en la casa, y a los 15 días mi papá falleció. Y, pero haz de cuenta que, o sea, no, nosotros ahora sí que, pues, no sabemos si fuera así que
Pues a lo mejor fue la sugestión o no, a lo mejor ya pues ya le tocaba porque pues igual dicen que algunos que están en el hospital salen porque mi papá salió caminando, mi papá salió, o sea, del hospital, salió caminando y salió, o sea, salió bien. Siento que mi papá había entrado pues en camilla, porque mi papá de la misma enfermedad ya vomitaba sangre y perdía el conocimiento. Híjole. Y No, pues así pues es, está cañón, estuvo feo y más que nada porque pues a mí me tocó, falleció en mis brazos, pues más que nada eso. No, hombre, qué mala onda. Qué mala onda eso, ¿eh? Y también, pues digo, que qué loco que tu abuelo le haya hecho como esa promesa a tu papá, ¿no? También. Sí, o sea, se nos hacía así como que nosotros pensábamos que pues que era broma porque pues mi abuelo No, no, pues pues. igual mi abuelo se veía sano, o sea, era un señor muy 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 fuerte. Ajá. Cuando nos dijeron, pues oye, falleció, así como que Se hasta nosotros sacaron de nos onda. tomó de sorpresa porque, o sea, mi abuelo pues ya estaba mayor, pero haz de cuenta que mi abuelo vendía tejuino, o sea, imagínate que, o sea, de lo sano que era, haz de cuenta que mi abuelo vendía tejuino, Ajá. pero él lo llevaba en un triciclo y haz de cuenta que para vender su tejuino caminaba 3 pueblos, No, pues sí, súper sano entonces. o sea, llevando su triciclo, o sea, imagínese el peso del triciclo, más los galones de tejuino, las barras de hielo y todo eso, o sea, se nos hizo una cosa como que bien extraña. Ajá. Y, Híjole. o sea, No, después de pues. eso que haya sido, o sea, del 10 al 21 del 10 Ajá. de noviembre al 21 de diciembre, No, pues pues no, no es no mucho fue ni tiempo. el mes. Oye, pues qué mala onda, la verdad. Digo, lamento mucho que haya pasado esto. Y te agradezco bastante que compartes el caso con nosotros.